Nuevo bloque de Meridiano 64. Vamos a charlar de economía. Hay mucho para hablar. Dólar soja, precios justos, inflación, LELIX, con el especialista José Arnoleto. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por acercarte acá a nuestro espacio. Bueno, muchas gracias a vos, Gabriel, y a tu equipo por la invitación. Bueno, José, ¿cómo ves a Sergio Massa, lo que está haciendo, la reacción del mercado y te pregunto también por lo que puede llegar a pasar? Sergio Massa en política ha demostrado ser un gran actor, es decir, actuar como esperan que actúe. Y él ahora se está moviendo, por un lado tiene que actuar ante el Fondo Monetario, de intentar mostrar que se cumplen las metas que el país prometió, entre otras una meta de cantidad de reservas. Por otro lado, mostrarle al país que es confiable y que puede frenar los incrementos de precio. Por otro lado, quiere mostrarle al sindicalismo de que cree que los salarios tienen que ganarle a la inflación. El tema es que no va a poder en la misma película actuar todos los roles al mismo tiempo y a alguien le va a mentir en el personaje. El dólar soja ahora lo que intenta es que antes del 31 de diciembre el gobierno compre dólares a través de la liquidación de exportaciones en el Banco Central y le permita que la foto de cantidad de reservas, un incremento de reservas respecto al momento en que se celebró el acuerdo con el fondo, sea mayor. Ese tilde probablemente lo pueda poner. El de que la inflación no se dispare a través de los precios justos va a comprar tiempo, 90 días o 120 días. Ahora, ¿y el resto de los precios? El tema es que en la góndola donde va a ir el empleado del INDEC a tomar la estadística del valor del precio, va a tildar el precio que en la película de Massa ese precio está en el guión. Pero en la otra góndola donde no va el verificador de INDEC, por más que manden a la Cámpora, a los sindicatos, a todo el mundo a presionar y a denunciar, el comienza a dibujar de nuevo el formador de precios. Comienza a dibujar de nuevo el INDEC. Seguro. De un modo indirecto, porque va a ser anda a tal y verificar tales productos que están en la canasta de bienes y esos productos que están en la canasta que el INDEC va a relevar en el lugar donde tiene que ir a relevarlos, van a estar al precio esperado. Pero, por ejemplo, la cantidad de productos, aún en la situación óptima, que haya 1000 productos que están en el precio justo, de un stock promedio de 10.000 artículos que tiene un supermercado promedio, es el 10%. Y si encima eso está solamente en las grandes ciudades, sí, o en el centro, o en los principales centros comerciales, también es una deslealtad para con almaceneros y comerciantes minoristas que no acceden a comprar a esos precios y por ende no pueden vender a esos precios, Gabriel. José, a ver, sale de algún lado el precio del dólar soja a 230. Para el dólar soja, primera parte, imprimieron un 25% del circulante. No sabemos qué va a pasar con el dólar soja 2. Esto golpea a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Digo, ¿esto puede trasladarse a una inflación de la canasta básica? La inyección esta de un 25% extra del circulante al mercado. Sí, y va a llegar, pero ¿cuál es el punto? En la foto de corto plazo que el político quiere, va a salir peinado para la foto. No llega al corto plazo. Vos fíjate que cuando en el 2020 las economías en el mundo, todos parados por la pandemia y las cuarentenas, y los gobiernos empezaron a inyectar plata, y estaba la visión de los que saben de economía, ojo que eso va a generar inflación. No, no va a generar inflación. Y volvieron a instalar la inflación en el mundo después de 40 años sin inflación, desde la década del 80 que no había inflación en el mundo. Y en Argentina, los economistas afines al gobierno decían, eso no va a pasar. ¿Y qué decían los otros? Va a pasar. Lo que pasa es que hay una demora entre el momento en que vos inyectás el dinero y el momento en que la inflación se da. ¿Le explota al próximo gobierno esto, digamos, el desastre que se está haciendo con el dólar, o le llega a explotar a ellos? Debería, si los tiempos económicos se dan como se dan, debería explotar en marzo, abril, mayo a más tardar, y ni que hablar con una mala cosecha como va a venir, porque con la carencia de lluvias no va a ser una buena cosecha.
siempre todos los gobiernos dicen hay que llegar a abril-mayo. ¿Por qué? Porque como la capacidad de acopio es limitada, muchos liquidan y venden grano, o hay obligaciones asumidas en el sector agropecuario de pagar semilla, pagar a los cosecheros, pagar todos los servicios o los alquileres mismos de los campos. En abril y mayo tienen que liquidar y eso es el momento. Entonces, si llegan con una economía más o menos en condiciones hasta mayo, en mayo salen. Pero si la cosecha es mala, no va a haber un salvavidas. Y fíjate que se viene notando que varios gobiernos de provincias están adelantando sus elecciones provinciales, que antes eran por los meses de agosto, julio, agosto, septiembre, ahora ya hay elecciones anunciadas en distintas provincias para abril. Es una señal de que perciben un deterioro de las variables en los oficialismos, entonces dicen cuanto antes hagamos la elección, antes nos garantizamos que esto no explote, ¿no? O que todavía esté con los humores sociales no tan bajos. Y con respecto, José, a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, con respecto a la inflación, la inmensa mayoría de los sindicatos han perdido contra la inflación. ¿Cómo afecta esto para el año próximo? Y si hay alguna salida, ¿puede haber alguna medida electoralista de decir, bueno, este año los salarios le ganan a la inflación o no? Y esto, en contrapartida, sí puede producir una mayor inflación también. Claro, una de las formas de frenar la inflación o de intentar reducirla es quitando circulante al mercado, lo que se llama financieramente secando la plaza, sacando billetes de la plaza. Eso, por supuesto, conlleva a que el consumo general de la población tienda a irse para abajo, vía o desabastecimiento de productos o productos demasiado caros que la gente prefiera demorar su compra. Hasta que se da eso, el fenómeno anterior es yo tengo pesos en la mano, me lo quiero sacar de encima lo más rápido, acelerás la forma en que liquidás tus billetes para convertirlo en bienes, pero hay un momento que ya compraste el cemento y el hierro que ibas a comprar para una pequeña ampliación, ya compraste la zapatilla de los chicos, ya anticipaste compras, dejás de anticipar. Y ahora viene el fenómeno de que probablemente baje un poquito la inflación porque la gente va a dejar de consumir. Eso nunca pasa en diciembre, porque en diciembre se aceleran los consumos por una cuestión de que nadie quiere tener una mala mesa o no tener un regalo para sus niños, lo cual es natural. Pero enero, febrero va a haber una recesión considerable. No van a entrar en juego las vacaciones en enero y febrero. Digamos, el consumo que se puede dar de alguien que se va 3, 4 días, aunque sea, que junta unos ahorritos. Y no, porque en realidad mientras el consumo siga siendo consumo interno, en lugar de comer en Córdoba capital, va a comer en Calamuchita, el gasto es el mismo. Va a dejar de venderlo el supermercado de Córdoba y lo va a vender el supermercado de Calamuchita o de Tras la Sierra. No creo que haya una avalancha de extranjeros, que sí lo hay en algunos otros lugares del país, ¿no? Mendoza recibe avalancha de extranjeros que vienen, de brasileños básicamente, y que eso sí es sano para la economía porque es como si fuera una exportación. Hay alguien que viene a comprar un producto o un servicio ¿Es argentino. sano lo que todavía no se ha implementado, ya que estamos hablando de la parte del turismo, el cambio diferencial para turistas que todavía no lo perciben, o es, digamos, un ancla para el dólar blue, que el turista vaya directamente a alguna cueva a recibir 300 y pico por su dólar en vez de 160? En principio sería sano de que exista un solo tipo de valor del dólar, ¿no? Entonces, cuando el turista, en el contexto en el que estamos. Sí. Cuando el turista percibe de que si va al oficial o paga con la tarjeta, las cosas le cuestan el doble de lo que costarían si liquida el billete por otro lado, lo va a liquidar por otro lado. Por supuesto que si ahora a ese turista le convalidan que sus consumos vayan a un dólar cercano al dólar financiero o al dólar blue, lo que busca el gobierno con esto es que esa moneda extranjera no alimente el mercado del dólar blue, sino que esa divisa vaya a la reserva del Banco Central. No es poco porque la balanza comercial en comercio exterior, en turismo, el turismo receptivo aporta o debería aportar en un año normal entre 5 y 8 mil millones de dólares. Entonces, si esos millones de dólares se liquidan vía Banco Central, ¿y cómo se liquidaría vía Banco Central? Porque vos me decís, el turista viene y gasta con la tarjeta. Un comercio local va a recibir pesos.
la tarjeta internacional va a enviar dólares y quien va a retener esos dólares es el Banco Central y le va a liquidar pesos. Pero genera, la parte negativa de todo esto es que genera inequidades dentro de la economía. ¿Por qué a la liquidación de la soja va un dólar distinto? ¿Por qué al turista va un dólar distinto? ¿Y por qué al que exporta un auto no va un dólar distinto? Nos quedan 30 segundos, José, Bien. pero no quiero dejar de preguntarte si algún país del mundo, de los 193 que reconoce la ONU, le ha ido bien aplicando este tipo de medidas. No. Sin duda que no, sin duda que no. El ejemplo más reciente es Venezuela con el CADIVI, busca esa sigla, que es la entidad del gobierno que regentea los valores de las divisas y que dice, para traer esto vale 100, para traer eso otro vale 80, para traer esto vale 300. Va mal. Los controles de precio han ido mal desde hace 3.000 años. El inyectar más dinero y suponer que eso no va a ir a inflación ha ido mal en todo el mundo. Parece de loco, ¿no? Seguir insistiendo con un camino que está recontra mil probado, que no llega a ningún lado. José, vamos a hacer una breve pausa en esta charla y después del corte comercial te voy a preguntar sobre cómo puede hacer una persona para manejar sus finanzas, sus pequeños ahorros. Con gusto. Ya volvemos.